11 años, no hace 40. Hace 11 años hizo un golpe a Chávez, participó el ejército. Ese es un vértice del poder, las Fuerzas Armadas. Otro vértice del poder son los movimientos sociales. Y ahí tenemos muchas contradicciones, porque se ha diluido la identidad obrera. Los movimientos sociales son movimientos populares, movimientos campesinos, movimientos indígenas, y ahí tenemos una contradicción muy seria, porque los movimientos indígenas quieren respetar el ambiente, pero también quieren bienestar. ¿Y cómo se hace para darle bienestar a los movimientos indígenas sin joder al ambiente? Es una cosa de la cual habla, por ejemplo, Correa. Quieren que les dé bienestar y no quieren que saquemos el petróleo. Y desgraciadamente, por más que Chávez ha hecho mucho por diversificar la economía venezolana, sigue siendo una economía extractivista y en la cual el petróleo es la enfermedad holandesa, ¿no? Pero espero que todo el mundo entienda el concepto para no distraerme explicando eso. Finalmente, el tercer vértice del poder es el PSUV, o sea, un partido formado desde arriba, con una camándula de arribistas de todo tipo. Yo no recibo mucha información de Venezuela, y cuando recibo un mail donde un tipo me dice ese candidato del sur a la intendencia, no sé qué carajo de pueblo, es un trampo. Y no tengo modo de saber quién es el que dice la verdad y quién es el que está mintiendo. Pero si hay denuncias de ese tipo, porque está lleno en el sur de gente que de socialismo no entiende nada. Y no voy a entrar en la discusión del socialismo. Hoy yo vi una definición que me pareció brillante del socialismo de un portugués que se llama Buenaventura da Sousa, en un artículo que yo lo voy a editar en mi revista, que se va a ver el día lunes en la tapa. Un artículo excepcional hablando de la situación de situaciones. Y Buenaventura dice que el socialismo es la profundización de la democracia. Si vamos a la democracia, vamos a disputar la dirección de las empresas con los empresarios. Chávez no construyó un modelo social, y hoy lo vi al mismo Chávez, por supuesto que en vida, cuando lo entrevistó fuimos diciendo las palabras de Mariátegui: el socialismo no va a ser ni calco ni copia, va a ser creación heroica. Lo estamos haciendo, si es posible que lo hagamos, si es posible. Y en esa transición ha hecho una cosa fundamental, o varias cosas fundamentales. Desestructuró el funcionamiento del capitalismo venezolano, lo desestructuró. No creó un modelo totalmente alternativo, pero lo desestructuró. Y en el plano interno yo acá tengo discrepancias muy importante con Jorge. Si hubiese habido, y no creo que fuese la solución, si hubiese habido una guerra Venezuela-Colombia, de arriba se la iban a llevar los colombianos, porque Chávez no se limitó a darle clases de política a los oficiales, los armó, y el ejército venezolano no está preparado para enfrentar al ejército colombiano, está preparado para enfrentar al ejército norteamericano. No es un chiste. Estados Unidos no invadió. Está bien. Bueno, está bien. Empezamos con la pagada. No son. Los troncos no sé, se quedaron atrás de esto. No son para. Si me permitís terminar. No me ayudes. Yo ejército de Colombia. Con las mejores armas que Chávez no tiene. Chávez compra cada año. Es una arma vieja. Vos te comes. Habla en serio. Estoy hablando en serio. Pero estás hablando vos y no me dejás hablar. Estás hablando vos. Me produce escucharte una aparte, ¿a dónde hubiera conducido una guerra Colombia? Se decía, hace la pregunta, ¿a dónde conducía? Eso es lo que yo. Dame la respuesta a dame esta respuesta. Hablo lo que se me encanta. Lo primero que dije es que la guerra no era lo mejor, pero el ejército venezolano estaba preparado. Colombia atacó a
Reyes, porque Colombia quería demostrar que se cagaban los Estados Nacionales, porque a Reyes no lo mataron en Colombia, lo mataron en Ecuador y pusieron a la región al borde de una guerra. Y no podés decir que Uribe manejaba a la FARC porque te comes, te comes porque mataron a todos los guerrilleros que se reconvirtieron en tiempos de paz, los mataron del primero al último. Esa es la oligarquía de no venía diciendo otras cosas, es lo que seguía hablando, pero cambiar de ley con esto es lo que estoy hablando. Yo no defendía la FARC, ataqué a la oligarquía colombiana, que no es lo mismo. Es una cosa completamente distinta. No hay ni la costumbre de poner... Pero no tuve cuidado. A mí me está nombrando a mí. Hay que entenderlo. Yo cuando me dije que no lo nombré. Déjalo terminar. Él tiene la costumbre de poner en boca de los demás lo que quiere. No me nombres entonces a mí. No me nombres. Bueno, no te nombres. Acá la fundamentación es el nombre. Pero igual, Por eso, vayamos al tema del momento. Yo no te nombré cuando hablé. por eso. Estamos haciendo más ruido que orquesta. Por eso, no creo que el problema del Mercosur sea la muerte de Chávez, más allá de que la muerte de Chávez es una cosa terrible para toda la causa de los pueblos latinoamericanos, al punto que ayer estaban manifestando palestinos en Cisjordania con bandera de Venezuela y con la cara de Chávez. Eso muestra lo que significa Chávez. O sea, pero creo que España es algo más cercano. En Palestina no leen castellano o no tienen claro, o por lo menos no tendrían claro. Es mucho más sintomático. El problema del Mercosur, el problema del Mercosur es que ni Brasil ni Argentina tienen una política para favorecer el desarrollo industrial de Uruguay y Paraguay. Ese es el problema que tiene el Mercosur. No que Chávez está muerto, y si van a entrar Bolivia y Ecuador en las mismas condiciones, van a terminar siendo, entre comillas, semicolonias de los grandes países. Y justamente la integración es para tratar de mantener una relación entre los distintos países equilibrada y lo más solidaria posible. Lo grande de Chávez fue que comprendió que solo no podía enfrentar al imperialismo. Entonces, si bien armó a su ejército, él entendió que para enfrentar al imperialismo había que crear mecanismos de integración. Trató de integrarse al Mercosur inmediatamente, impulsó la UNASUR, impulsó la CELAC, y eso fue lo más grande que tuvo Chávez. O sea, una de las cosas más grandes que tuvo Chávez. Uno podría hablar mucho más porque yo lo dije cuando él estaba en vida, la FARC lo forreó a Chávez. Lo utilizó de forro cuando fue en el 2007 viajó Néstor Kirchner a rescatar a un hijo de una chica que se llamaba Clara Rojas, que en realidad tenía el Estado colombiano. Lo forrearon a Chávez y eso es imperdonable porque es el más grande cuadro revolucionario que hubo en América Latina en mucho tiempo, equivalente a Fidel Castro, a Che Guevara y a Yafik Gandal y a los grandes dirigentes. Y creo que fue más grande de todo. Tal vez su mayor grandeza estaba sentada sobre el hecho de recursos petroleros, que le daba una mayor capacidad de influencia que los otros dirigentes. Dicho esto, voy a pasar un poco a hablar de la Argentina. Creo que indudablemente Chávez fue un gran amigo de la Argentina, una persona que jugó y empujó mucho a que saliéramos de la situación, pero creo que hubo un error de Cristina, porque si se fue antes del funeral final porque venía a Ahmadinejad, me parece equivocado. Yo creo que Chávez hizo muy bien en tomarse el avión, ni bien se supo de la muerte de Néstor, estuvo
hasta Santa Cruz, hasta que despidieron el... ¿Qué? No sé, no lo analicé, no lo voy a tiempo de analizar todo. Tiene línea en común. Yo estoy viendo, nadie duda que yo soy cristinista, pero de ahí a aceptar todo ese tipo de cuestiones me parece errado. En la Argentina la cuestión política está resuelta. En el año 2002 Duarte decía: la Argentina es un país condenado al éxito. En realidad lo que debía condenado al éxito. En realidad lo que estaba diciendo por otra vía es que la Argentina es un país condenado a ser gobernado por el peronismo. Que gobierna mejor o el peronismo. Si uno piensa que los radicales dicen, a ver quién es el candidato, se agachan todos, se esconden todos, nadie quiere ser candidato y parece que el candidato es Sanz. El candidato de los radicales es Sanz, es chiste. Hermes Wiener, ya uno sabe, es el del ser de la política. Un poco mejor cómico que Miguel del Cel, que es muy malo como cómico, pero lo que estuvo hace, el Twitter que mandó es propio de un mogólico. Y cuando dijo que vota Capriles y pretende encabezar una coalición progresista con el candidato del imperialismo, está bien, se alinea con la socialdemocracia, que quiere ser progresista y desde hace un siglo está con las derechas. Desde la Segunda Guerra Mundial son lustrabotas de la derecha yanqui. La socialdemocracia no es otra cosa. Pero existe todavía. Existe, como ya lo dijo el compañero Jorge, vaciada de contenido. Existe. Entonces, yo creo que está quedando absolutamente claro que la sucesión presidencial la va a decidir Cristina. Uno lee La Nación y la desesperación que tiene La Nación es que Scioli rompa, porque sabe que ni Macri, ni Sanz, ni Wiener le pueden hacer sombra al peronismo. Están desesperados porque Scioli rompa. Y a Scioli le tienen los huevos agarrados en la morsa. No le van a soltar un mango hasta que quede claro que la lista en la provincia la hace Cristina. Y le van a conceder un lugar a la mujer, que tenga un lugar honorífico, y el resto van a ser todos cristinistas en la lista de la provincia. Y también lo tienen, aunque no está muy claro, agarrado las bolas a Massa. O sea, tiene recursos que maneja, que le vienen por el lado del Estado Nacional y que sabe que si él quiere jugar por fuera, no va a recibir más esa guita. Entonces, no creo que den los números para que haya reelección. Mi pronóstico sería que el candidato a presidente va a llevar el apellido Kirchner, pero no es Máximo. Va a ser Alicia Kirchner candidata a presidente. No hay, como decía Jorge, hace algunas reuniones. Jorge Macas. Yo te estaba mirando a vos. Yo sé que soy visco y no se sabe a dónde miro, pero te miraba claramente a vos. Yo creo que no le dan dinero. La elección queda. Vos dijiste que Cristina estaba negociando con Chile para que Scioli sea el candidato y alguna cosa por. Me parece que eso no va y que la fórmula va a ser Alicia candidata a presidente y Cristina gobernadora de la provincia que arrastra votos a los pavotes y que es absolutamente legal y que es inderrotable. Y si lo pones a Moró de vicepresidente, dividís al radicalismo. No, bueno, pero el vicepresidente radical hay cierta experiencia. No, hay que bancársela después, pero no es más Ponelo a Moró candidato a vicepresidente de Boca. Ahí está bien. He dicho, Cristina Rizal.
Raúl. El otro Raúl. Raúl. Compañeros, bueno, primero que quiero decir que estoy muy contento de que podamos, como supongo que en pocos espacios en Argentina, realmente donde se pueda rendir este tributo como estamos haciendo en homenaje a Chávez, hablando de él, porque como vemos, yo he ido a Venezuela y noto que en general he notado que los venezolanos saben más de la Argentina que los argentinos de los venezolanos. Y Guillermo sabe, y Carlos, que vivió en Venezuela, lo invité, él vivió en Venezuela un año. El año pasado, un mes, perdón, hay diferencia, pero igual conoces. Nos conocimos en Patria Grande, el acto que fui con Jorgito Galeto, fuimos el martes a la noche. Vos. El acto de Patria Grande, que fue el de Esta noche se metió, gracioso. El martes a la noche se hicieron, como se sabe, dos homenajes al comandante. Fueron 600 jóvenes, principalmente del kirchnerismo, y fue muy emotivo. Pusieron una pantalla muy grande, un televisor en la puerta de la casa de Néstor Kirchner en Patria Grande, y me llamó mucho la atención que habían como 50 jóvenes venezolanos. Habían como 50 jóvenes que parece que están haciendo intercambios estudiantiles, y uno nota ahí la hermandad, ¿no? que se da y que se está generando en esta nueva etapa de Latinoamérica. Notamos que los jóvenes argentinos, los militantes, se están empapando de lo que es esta nueva época impulsada, y tenemos que ser honestos, por el principal creador de esta construcción, que fue Chávez. Chávez es una ecuación, yo diría que es una ecuación perfecta de inteligencia y corazón, porque el tipo tenía una solidaridad que le llamaba la atención a todo el mundo, no solamente a políticos, amigos de él de la infancia, no simplemente gente que lo conocía mucho, sino gente que lo conoció poco, desde una anécdota que contó Evo, que cuando fueron con el coche a una villa, y al entrar vio una viejita que estaba muy mal en la calle, y paró a toda la caravana, la paró, se acercó, le dijo qué necesitaba, hizo todo para darle lo que ella necesitaba. Bueno, lo vimos a través de la televisión, ¿no? No es necesario darse cuenta de los cambios que se generan en Venezuela y en Latinoamérica yendo a Venezuela, como yo lo hice el año pasado. Como ustedes saben, soy venezolano, a los 2 años de edad mis padres se vinieron para acá y sentí la necesidad de ir a votar porque yo sabía que se estaban muriendo. Y votarlo por primera vez porque a mí yo no tenía la cédula de identidad venezolana, entonces quise aprovechar también eso. Yo acá anoté algunas cosas, algunos conceptos más importantes de los cuales creo que demuestra la importancia de Venezuela no solamente para Argentina sino para el mundo. Al morir Chávez causó un estupor en los venezolanos, como dijo Guillermo, de todas las edades. Eso demuestra que llega a todas las capas sociales y llega a todas las generaciones. Por supuesto que son los pobres los que más recibieron de la revolución bolivariana, y por supuesto del otro lado está la oligarquía que engaña a la clase media a través de Globovisión, el TN de Venezuela, y la mayoría de los medios, el 80% de los medios de Venezuela son privados.
Chávez solamente tiene 530 medios comunitarios. Y gracias a que él los presionó mucho a las cadenas de televisión de la derecha, pudo hacer que baje el grado de agresividad y de violencia. Por lo tanto, como consecuencia también de las ganancias que ellos tuvieron económicas, porque Venezuela obviamente no se está favoreciendo solamente a los pobres, sino que como es una economía que está yendo al socialismo, hay algo de capitalismo que beneficia a la clase media y principalmente a las grandes corporaciones, de las cuales yo creo que están mucho más preocupadas las corporaciones de Venezuela que las corporaciones de la Argentina, porque con Cristina las corporaciones ven que Cristina avanza hacia ciertos sectores específicos y por supuesto que Chávez tiene una visión más radical socialista y él quiere avanzar hacia todos los sectores productivos. Acá puedo mencionar unos pocos ejemplos de la solidaridad de los países con respecto desde que murió Chávez. China, como saben, mandó al tercer hombre más poderoso de China al velatorio. Rusia mandó al tercer hombre más poderoso, Putin mandó a canciller. También es raro que no haya venido Putin. Yo creo que se podría tirar. Sí, bueno, ni nada más ni nada menos. Pero yo creo que. El presidente de Bielorrusia. El presidente de Bielorrusia. 53 delegaciones, pues tengo entendido 53 delegaciones del mundo. 53 presidentes y 53 delegaciones. Del mundo, de todo el mundo. Bueno, para terminar, creo que lo que evidencia el cambio de Venezuela, como decía Guillermo, son las misiones y los cambios sociales. Tiro algunos números. La misión Barrio Adentro atendió, gracias a la solidaridad de Cuba, dando médicos cubanos, atendieron a 740 millones de consultas. Construyeron 7.000 centros médicos. Chávez hasta ahora construyó, dándolas gratuitamente, 250.000 viviendas. 250.000 viviendas. Ya hicieron. ¿Sí? En los últimos 15 meses solamente construyeron casi 200.000. Pero es un poco más que lo que construyó más de 250 viviendas sociales. No, pero digo 250, se me escapa la cifra, pero el DECO es muy superior a lo que dijiste. 400 por ahí. No, desde el 2010, 347. Yo estoy hablando del 2010. Desde el 2010, 347. Ah, del 2010, desde el 2010 está bien, sí, correcto. 347.000. Y ahora Venezuela está en el 5º lugar en el mundo de matrículas universitarias. Construyó terciarios principalmente, de todo tipo. Bueno, Carlos es testigo de las nuevas universidades de enfermería, ¿no? Vos sos obstetra. Yo recuerdo, si te interesa, puedo hacer una introducción. Sí. Momento, digamos, nosotros fuimos convocados para una actividad profesional. Tuvimos prácticamente un mes. Y ahora yo podría hacer una separación entre la cuestión técnica de dar números, estadística, en proporción a tener la vivencia de circular en lugares populares, como poner una palabra, en la base. Hicimos, por ejemplo, la ruta del café y a nosotros nos sorprendió muchísimo y eso uno lo puede estadificar en la cabeza, digamos, porque cuando uno se encuentra en esa realidad, encontrar de repente barrios impresionantes en lugares casi como inaccesibles. Nosotros nos pudimos sentar a pensar que esto estaba reproducido en todo el país, porque lugares a la vista de nadie. O sea que los únicos que usufructuaban eran realmente las
personas que vivían, campesinos, en la ruta del café, estuvimos ahí, nos esperamos, por ejemplo, que Chávez con este problema de no lograr soberanía alimentaria. Hoy escuchamos un ingeniero agrónomo brasilero que estaba haciendo un trabajo muy importante en Venezuela, y a mí me hizo aprender mucho el concepto de lo que es la soberanía alimentaria, ¿no? como algo que estructura básicamente la cuestión más profunda social, en un país, en una comunidad, en un pueblo. Es decir, lograr que un pueblo, una comunidad, un grupo, un país logre autoabastecerse en alimentos. Y esto ya como ejemplo con las obras, pero no hay una discusión un poquito con la cuestión esta. Bueno, yo introduje mi primera palabra con la cuestión del cambio cultural. Me parece que este es igualmente importante, que este es el kit de la cuestión. Y a veces cuando nos metemos en discusiones de esta naturaleza, pero no percibimos que los cambios culturales son a un plazo que aquellos que los estamos discutiendo no los vamos a ver, porque son generacionales y requieren tiempo. Entonces a mí lo que me impresionó muchísimo ver esa movilización en el sentido del cambio cultural. Nosotros hemos alojado en Maracay, en la capital del agua, en una unidad del ejército. Entonces podemos dar cuenta de lo que, del cambio profundo a nivel esta cuestión del pueblo cívico-militar, este comando militar en el cual nosotros estamos trabajando. Exactamente. Toda la misión del mercado, que es toda una misión, está organizada por los militares. Militares de alto rango, de repente, en el caso. Yo tengo mucho grado de la jerarquía, pero militares de alto rango. El tipo que estaba ahí, que yo me acuerdo que organizaba el mercado, de repente nos llamaba a su oficina, y entonces empezaba a hablar de socialismo. Una maravilla. Íbamos a un locutorio, y en el locutorio, entramos a un locutorio para comunicarnos acá con nuestros familiares, un locutorio de una ciudad, Maracay, y de repente estaban, no sé, había más de 15 o más, todos pibes, estudiando, nos acercaban, digamos, socialismo, Marx. Entonces, hay una transformación de base que quien no vivió eso no se puede dar cuenta todavía en el sentido que va. Y a mí, bueno, a nosotros lo que impresionó mucho es eso, el sentido y la dirección que imprimió este hombre a todo ese pueblo. Por supuesto que si vamos a hablar de falencias, vamos a encontrar montones, errores, probablemente muchos, pero hay un sentido en el cambio cultural que se empezó a imprimir, que yo quiero creer, por lo que hemos visto, que no hay vuelta atrás de eso. Es muy difícil. Hoy voy a decir, escuchamos el Eduardo Liberti y él decía algo, decía, bueno, toda esta marea roja no vuelve atrás. Probablemente hay muchos inconvenientes, voy a hablar de Dorado, y Dorado es un tipo bastante controvertido, y los dos se retiró del ejército, con el cargo de teniente, o sea, llegó ahí nomás. No es un tipo que tiene una, ya, no sé cómo serán los senderos, pero está vinculado al ejército, ¿no? Claro, y hay otra cosa interesante también. Diosdado le negó a Chávez, porque Chávez le pidió en las elecciones de octubre que se presentara como candidato a gobernador en el estado de Miranda, y él se le negó. Sí, también cuando lo vi decirlo, correcto. Sí. Se lo negó. Entonces, bueno, es un tipo que uno lo oye por otro lado, pero esos personajes absolutamente contradictorios. ¿Será para estar más cerca del aparato estatal? La sensación que uno tiene, escuchando a Diosdado, claro, es un tipo que creo que tiene un pensamiento importante, es un tipo muy inteligente, pero son esos tipos que uno les sospecha. En cambio, Maduro me parece insospechable. Me parece que esa es la diferencia. Jorge, ¿termino? Bueno, Raúl, sí, ya, porque ya quedan 15 minutos y quedan 3 oradores. Medio minuto tenés, medio minuto. No leas una lista de actividades. Igual vamos a seguir con esto. No, hoy se termina, en algún momento se termina, 8:30. No, digo, después vamos a seguir. Esto se va a discutir. Estamos siempre discutiendo. Dale.
compañeros, bueno, acá traje algunos ejemplos de... No, pero ya está, no empezaste a tirar información que dispersa, ya está, ahora son las 8:20. Acá traje algunos ejemplos palpables de lo que produjo la revolución. Libros gratuitos, acá miles de libros gratuitos para que se entregan a todos los jóvenes y gente mayor. Chiquititos para que sea fácil de leer. Y acá tengo, este es un producto, es un alimento, es como una leche en cartón, producto del socialismo. O sea, es una empresa cooperativa mixta y acá dice, hecho en socialismo. Esto está hecho por el gobierno. Para los chicos está como meme del siglo XX. Lo tomás de chiquito, te haces comunista a los 7 años. ¿Cómo? Te lleva directamente al comunismo esa leche. Por eso que Wiener dice, cuidado que vulgar propaganda eso. Las arepas y la leche, todo el otro lado tiene un artículo de la Constitución impreso. No sé si ese lo tiene, pero yo me tengo un montón. Todos los alimentos envasados vienen por El envase artículo de del la otro lado Constitución. tiene la composición del alimento y un artículo de la Constitución. ¿Listo? Bueno, Raúl, ¿sabés que ya ese tipo de propaganda la había inventado Stalin en la década del 50 y dio muy buenos resultados? Bueno, no, te lo digo porque agregado histórico. Quedan 3 oradores. Quedan 3 oradores. No, digo para. No, ya lo organizó mejor, Stalin. Y lo que se ponía 30 minutos después. Para aprovechar. Compañeros, yo traje este material, hay que estar atentos, hay muchos rumores de que capaz que no mataron a Chávez, hay que pensarlo, hay que tenerlo como hipótesis, y no digo que es cierto, digo que alguno Si me permiten, si uno medio de tu vecino, un buen analista de Turbes, que dice que no solamente a Chávez le curaron cáncer, sino que también Kirchner tomó un café extraño la noche antes de su muerte y se murió al día siguiente. Bueno, hay 3 oradores, 5 minutos cada uno, 15 minutos terminamos, Juan, te puedo dar 15 segundos más. 5 minutos, 15 segundos, ¿puede ser? Dale, habla. No, habla, Juan. No quiere hablar, se había notado, dale. No, yo estaba pensando cuáles podrían ser ante el total, o sea, ojo que yo soy totalmente chavista, estoy de acuerdo totalmente con lo que dijeron los compañeros de Venezuela, hasta el punto que en el año 1992 Chávez vino a la Argentina, dio una charla en el sindicato de comunicación. Sí. Yo invité una cantidad de compañeros de izquierda y todos me decían que era un fascista. No fue nada. Éramos 10 personas, entre los cuales no había más nadie, no conocía más nadie. Yo fui a esa reunión porque como yo vengo del nacionalismo popular de hace muchos años creyendo en él, el peronismo, entonces por eso me pareció que esta era otra persona. Ahora, hablando de los riesgos, digamos, riesgos hay evidentemente, en toda movimiento político. Digo, lo que decía Raúl, me parece, a mí me asusta bastante de que Venezuela y Cuba también estén apoyados en monoproducción, son totalmente dependientes, siendo la economía, no sé si la economía sigue determinando la política, pero me gusta revolver en la economía, y totalmente dependiente. Bueno, el kirchnerismo ayudó al campo, en el intercambio, al campo venezolano mucho, enseñándole la producción y demás, pero sigue siendo
terriblemente independiente. El interés... Disculpame, hay mucho emprendimiento de países, inclusive del Asia, que están invirtiendo en otras ramas, hay muchas de las personas que están llegando. No, estoy También se empezó a diversificar. No, yo lo sé también, pero es un proceso, ¿no? Falta. Yo digo, Chávez era una pieza única, digamos, ¿no? Insustituible. No sé qué habrá dentro de la concepción de este hombre que viene, pero, por ejemplo, yo me pregunto, Chávez entregaba petróleo gratis a los países en lucha, sin ninguna retribución. Tal vez decir que se demoró. No es cierto, le pagaban con cosas, le pagaban con cosas, pero los precios eran le dio así mérito, le dio así, no eran los precios. En Brooklyn compró concesionaria y directamente vendía a precio mínimo. Directamente vos lo pagabas a precio mínimo. Concesionaria, en la zona de Brooklyn, muchísimo los precios. Yo no sé si la persona que viene a los intereses, porque cada persona es un mundo aparte, ¿no? Esperemos que siga esa ayuda generosísima, ¿no? Del Chávez, ¿no? En eso son comunistas. Ahora, yo noto realmente que hay un reposicionamiento en Latinoamérica del capital financiero. Se lo voy a decir así porque estuve viendo... A mí me llamó mucho la atención, muchísimo la atención, como la Argentina el año pasado, de haber crecido el Producto Bruto Interno un 9 y pico %, cayó al 1,9. Recién ahora están saliendo los datos. Sí. La composición financiera en el 1,9 del año pasado, en 2012, está constituida en el 80% por el capital financiero. Esto es evidentemente una alerta. Y es una traba para que siga creciendo la economía. No digo, si nos encontramos ante un reposicionamiento como pienso, ¿viste? Estados Unidos se está fortaleciendo. Vuelve el trabajo en Estados Unidos, véanlo, léanlo, en el diario de hoy incluso hay detalles. Las economías, la debilidad de la economía, si en alguna función cumple con la política, bueno, en Argentina tenemos varios problemas también, ¿no? Tenemos un problema que me parece que se ha frenado esta cosa que se ha hecho en Venezuela por parte del gobierno, de la estatización, de la nacionalización, para dejar de que el reparto de los ingresos siga siendo una tarea del Estado. Pero con un verdadero socialismo como el que existe en Venezuela, no es una tarea del Banco Central venezolano, sino que es un producto de los beneficios del petróleo, el reparto ni siquiera estamos hablando todavía del reparto de la riqueza. Estamos hablando reparto de la renta. Reparto de los ingresos. De los ingresos son producto de... porque si el bienestar social tiene que surgir únicamente de las recaudaciones de las arcas del Estado, yo creo que estamos llegando a un límite en Argentina, ¿no? No sé si hay mucho más. Después, la idea de que la oposición en Argentina, la oposición realmente se está quejando de que les han tocado los intereses o al contrario se encuentran en el ámbito ideal de ellos, digamos, yo estoy hablando de los grandes monopolios argentinos que han sido intocados, ¿no? Todavía no se movió un ápice en el avance contra los monopolios. Los monopolios lo levantaron con pala y la siguen levantando con pala. Pero esto significa un 500, un 600% más del reingreso de los trabajadores. ¿Cómo explicar el IPF con retorno? ¿Cómo? IPF con retorno. No, es otra cosa. Pero acá hay muchos más monopolios. Obviamente, el IPF con retorno. No cae bien. Según Clarín y Nación, eso hace el boicot a la Argentina de la de capitales. Si no paga... YPF no le alcanza el capital para poder explotar Vaca Muerta, está acudiendo... Clarín fundamenta diciendo de que es porque Argentina no pone la guitarra que quiere Dufo, el actual director de... Se metió hasta ahora se metió con dos oligopolios, el comunicacional y YPF. ¿Avanzó en algo? Algo es algo.
Mira, la rentabilidad que yo recogí estos días es que el sector financiero recoge en los últimos 18, años, 10 años, podríamos decir, un 18% desde el año 92. Y tuvo una rentabilidad de más de 22.000 millones de pesos. Entonces, hablando ¿De dónde viene esa información, Juan? la tengo en el Economista, sí. Te la puedo Economista. Del Banco Central. Sí, la puedo yo, digamos, estas son las dudas, ¿no? Si hay acá un elemento que es determinante en la economía para la debilidad, pero me parece que la idea es retomar el rumbo del modelo popular que estaba en manos de Néstor en vida, ¿no? Para que lo nacional y popular recupere su papel y su fuerza, ¿no? Pero con esto los bancos también se llevan la guita empalada, pagaban 2% anual por la guita y la apretaban al 40%. Yo te voy a traer los datos, pero menos que con Cristina. Mucho menos que con Cristina. Tengo un dato concreto. Los bancos tienen un split que no existe en ninguna parte del mundo, es un hecho de la realidad. Bueno, sí. Juan, no, te dijo la pregunta abierta. ¿Se puede ya analizar Argentina, Brasil, Latinoamérica por fuera lo que pasa en el mundo en este momento? Yo Brasil no sé lo que va a hacer Brasil en Latinoamérica, no sé quién va a votar. Yo te digo que hay una fuerza de capital financiero en Brasil en donde ¿cómo se llama la presidenta? Dilma. Yo no sé si va a estar con el movimiento con Venezuela. Ojalá me equivoque. Concilia con el capital financiero mucho más de lo que... Bueno, pero esto es lo que te estoy diciendo. Es una cuestión clave. Es una cuestión clave. Condicionado por los monopolios, que son una fuerza real en el mundo, ¿no? Son una fuerza real y política. Bueno, yo te propongo a vos, Juan, organizar el debate la próxima reunión, lo introducimos y empezamos a hablar de esta idea. Si me permiten un mínimo, no me gustaría que Roberto una mínima de búsqueda crítica, digamos, yo soy absolutamente kirchnerista, Juan, y chavista, no me acusen de otra cosa porque la crítica no se permite en este mundo, en esta Argentina que vivimos. Bueno, listo. Dale. Bueno, Juan ya está. Jorge Maca. Sí, yo creo que hay verdades que son un poco repartidas en el conjunto de las afirmaciones de aquí. Yo creo que tiene un mérito Chávez que lo transforma en un personaje excepcional. ¿Quién? Chávez se transforma en un personaje imprevisto. Fuera de lo común. Fuera de lo común e imprevisto. Yo vuelvo a señalar, en condiciones en que las cosas para el pensamiento progresista en el sentido de izquierda, las cosas no iban peor porque no había más lugar, de repente un país decide retomar algunas banderas generales, por lo menos en la referencia ideológica, por lo menos, que tiene que ver con lo que eran los ideales de la década del 70 y hasta las derrotas impresionantes de los años 70 en América Latina. Ese es el gran mérito. No solo ese mérito, sino que realizó una de las transformaciones más radicales que en un país tuvo en el lapso de tiempo de 10 años que se realizó en América Latina. Yo sería cuidadoso, si uno va avanzando más, cómo caracterizar eso. Yo no soy partidario de manejarnos con prudencia los epítetos, si es socialismo, no es socialismo, eso realmente no me preocupa mucho. Claro, a mí personalmente no me preocupa mucho. Yo creo que él tiene una actitud clara sobre un tema que es un antiimperialismo radical. Y esto me parece que es el elemento central que caracteriza a Chávez. Es un antiimperialismo radical. Eso significa lo siguiente. Toda su estrategia nacional e internacional está basada en coaligar fuerzas contra la hegemonía norteamericana y el conjunto de la lógica imperialista. A veces uno acompaña esto normalmente, porque yo creo que eso es un buen proyecto. Voy a dar dos ejemplos que son críticos, ya que acá se los menciona. Uno es el caso de Ahmadinejad y el otro es el caso de Timoshenko. Peor personaje que Timoshenko no debe haber en la historia de Rusia y de todo ese lugar. Es un dictador de los peores, aparte de un hijo de puta, digamos, dicho sea de paso.
Son muy Es suaves, cierto, son muy es cierto, es cierto. O son muy Yo digo que fraternos. el presidente de Bielorrusia. Ese. Bien, Entonces, bien. acá no se trata de saber si son buenos o son malos. Están operando en la lógica antiimperialista y es el derecho de Venezuela, como es el derecho de América Latina, de establecer las relaciones con quienes corresponde a los efectos de establecer relaciones de fuerza. Eso no significa que yo voy a adherir ni a la lógica de Timoshenko ni a la lógica de Ahmadinejad, que es absolutamente inaceptable en otros niveles discursivos. Esto es una cuestión clara. Lo estoy diciendo después de que yo escribí cosas fuertes sobre este tema. Yo creo que Irán no tiene nada que ver con el tema de la AMIA, lo señalo claramente. Primero porque no hay ningún elemento probatorio de esto, pero aún así sus declaraciones tienen perfiles que yo personalmente no voy a... Y alguno fue juzgado y lo tuvieron que indemnizar. Y después pero el libro que yo recomiendo a todos leerlo es el de Salinas, sí, que por suerte se reeditó, el libro de Salinas que prueba de que aquí, entre Israel, el imperialismo y el gobierno de Menem, desviaron la información de lo que era posible investigar, que era el PIC Argentina. Yo lo escribí esto, claro, hace varios años, muchísimos años, en varios periódicos. Entonces, no estoy inventando nada. Entonces, eso no significa que voy a defender a Irán, estoy simplemente caracterizando una situación. Que era lo que debería. Entonces, yo creo que es importante, yo no estoy de acuerdo con él, ni con la apología que hizo de Ahmadinejad el propio Chávez. Yo creo que son dos cosas distintas. Yo creo que hay que hacer alianza con Ahmadinejad si es necesario, que hay que hacer alianza con Timoshenko, pero de ahí a hacer la apología, yo personalmente como militante no estoy... Dejalo tranquilo, Ahmadinejad, ya se va en junio, así que ya... Vamos a ver, a mí lo que me interesa no es eso. A mí me interesa la dinámica imperialista que efectivamente se desarrolla. Y esto para América Latina es importante porque converge con un conjunto de movimientos que hay una especie de tendencia a decir que son todo lo mismo. Y yo personalmente estoy proponiendo de empezar a decir que no es todo lo mismo. No porque no convergen en ciertos objetivos comunes. No solo hay objetivos comunes, sino que hay una especie de construcción de América Latina en común, que es una tarea pendiente. Pero el modelo radical, absolutamente radical, de Chávez, no es lo mismo, ni siquiera que el modelo de Correa, aunque se parece mucho más, digamos, o el de Evo, que también se está acercando a eso, que los modelos, que yo diría, de Argentina, de Brasil y de otros países, que también tienen una dinámica, y Uruguay lo va a citar después, es decir, que tiene una dinámica importante, pero que no está inscrita precisamente en la misma línea. Y no está inscrita en la misma línea con aspectos positivos y aspectos negativos. Para hablar rápido, porque en realidad no son ni negativos ni positivos, sino que son distintos. Suscrito con Ecuador y con Bolivia, yo se podía Nicaragua también. Sí, yo estoy hablando del UNASUR, porque me concentré en el UNASUR por razones de cortar un poco el discurso. Lo tuyo es sectorial. Pero creo que no, porque además yo creo que América Central forma parte de otro nivel de influencia que no es precisamente de Mercosur. Queremos podemos construirlo de otra manera. Creo que estamos con la influencia de México y es otro problema totalmente distinto. Entonces, hay otro problema que es entonces, ¿qué es lo que se está construyendo? Y ahí fíjate que la construcción de una América Latina unificada, comillas, o convergente, no es sencillito. El Banco del Sur todavía no pudo salir. Seamos claros, hay obstáculos reales, pero no son solamente obstáculos impuestos por el imperialismo. Son las fuerzas exógenas e endógenas del país lo que están determinando esta imposibilidad. No bastan los ideales para poder avanzar en este sentido. Y acá hay un problema que son obstáculos reales. En Brasil, disculpame, pero yo quiero converger con vos en un punto. En Brasil, la influencia de la burguesía nacional brasileña, entre otras cosas, o sea, la paulista, es absolutamente decisiva para la continuidad del gobierno de Lula. Y Lula está gobernando, generando una política antipobreza que es absolutamente real e importante, sin tocar ningún interés de los sectores importantes del gran capital paulista. Es decir, al contrario, no solo eso, sino que el gran capital paulista decidió que no va a luchar contra Lula. Y el PT forma parte de su universo de posibilidades. Entonces, esto hay que tomarlo como un valor real, existente. Entonces,
no todo el tiempo el antiimperialismo se expresa con la misma dinámica. En Argentina tenemos una cosa muy parecida. Los intereses principales de los sectores monopólicos no han sido tocados. Esto es uno de los problemas más complicados que hay en Argentina. La ley que propone el compañero Heller progresista, pero no va a salir porque atacar a la burguesía nacional, que es una ficción literaria en Argentina, bueno, existe esa burguesía nacional, pero es una cosa que nadie se atreve a tocar. Entonces, eso es otro límite real. Lo que no significa que no ha habido transformaciones reales. Y entonces, hay una dinámica que es empezar a evaluar que hay una especie de necesidad colectiva de converger en una lógica de una persona ampliada, de cierta manera. Por el otro lado, lo que señaló, por eso decía que verdad es repartida, lo que señaló Raúl, acá el problema es que no tenemos resuelto los dos países que se nos van a terminar yendo si nosotros no tenemos una respuesta real dentro de la integración latinoamericana. ¿Qué solución tenemos para Bolivia? Uruguay y Paraguay, para Bolivia no está. No, perdón, dije Uruguay y Paraguay. Sin Banco Sur, Uruguay y Paraguay, y eso por eso. No es un problema de banco, hay que tener políticas. Es un problema real, es un problema real. Fíjate que cada movimiento supone casi una crisis entre Argentina y Uruguay en forma permanente, y por suerte hasta ahora está Pepe. Porque el día que tengamos al otro compañero también de izquierda y progresista, de Tabaré, la relación económica de la selección. Entonces, creo que estamos ante un proceso que hay que seguirlo, yo diría, paso a paso y calmamente. Como dicen, pero paso a paso y calmamente, sin proyectar más ilusiones que las que merece cada una de las situaciones. Es decir, la situación radical de Venezuela, y ahora lo voy a decir brutalmente, es irreproducible en los países más avanzados de América Latina. Primero, esos no son países que han conocido las dictaduras que hemos conocido nosotros. Entonces, otro detalle que es importante que ha conocido. No, Brasil también tuvo una dictadura. Sí, pero parece que no, me refiero a Venezuela, Colombia. Venezuela al principio del siglo pasado tuvo una muy fuerte. Sí, pero el siglo pasado, lo que quiero decir, tuvo el Caracazo, tuvo una explosión social de gran envergadura y ahí empieza una historia nueva para el conjunto. ¿El Caracazo dijiste? No. El Caracazo cambia efectivamente todo el mapa y desde ahí se constituye efectivamente el nacimiento de este proyecto que Chávez. Entonces me da la sensación de que hay que seguir los pasos de cada país, entendiendo no solo las tendencias convergentes, sino también empezar a analizar los elementos que hacen la dificultad para ir actuando juntos, que es un poco lo que vos quisiste señalar. Me parece que eso es una lectura no para criticar. Él repitió 3 veces que estamos a favor, y yo también estoy integrado en la lógica del gobierno, así que no me preocupa mucho decirlo, pero es cierto que cuando uno quiere hacer un análisis más sofisticado un poco de la situación, encuentra